Ubicada a 320 millas al norte del Círculo Ártico, la ciudad históricamente conocida como Barrow nunca ha estado conectada al resto del país por carretera. Depende casi por completo de vuelos de carga para obtener alimentos, medicinas y materiales de construcción. En esa realidad, un galón de leche puede costar hasta $10. Y hay otras rarezas. Por ejemplo, la mayoría de los edificios están sobre pilotes porque el suelo congelado debajo de una base normal se derretiría y colapsaría. Y durante 67 días cada invierno, el sol no sale en absoluto. A pesar de esto, casi 5.000 personas viven ahí todo el año, y la ciudad tiene todo lo que un estadounidense podría necesitar: calles pavimentadas, un hospital e incluso su propia institución de educación superior. ¿Cómo es que una ciudad estadounidense completamente funcional termina en la cima del mundo? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras revelamos la historia del pueblo más al norte de Estados Unidos. Soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo It's History. Esta historia comienza alrededor del año 500 después de Cristo, cuando un pequeño grupo de cazadores cruzó el estrecho de Bering desde lo que hoy es Siberia y avanzó hacia el este a lo largo de la costa norte de Alaska. Las teorías principales sugieren que estaban siguiendo presas como las ballenas boreales, que migraban por estas aguas. Los cazadores eran sofisticados para la época. Habían desarrollado herramientas como puntas de arpón basculantes, botes cubiertos de piel y la capacidad de leer el hielo marino. Con eso en mente, estas personas establecieron una comunidad y han permanecido en la costa ártica estadounidense desde entonces, aunque en su mayoría eran desconocidos para el resto del mundo hasta finales del siglo XIX. En 1848, un capitán ballenero de Nueva Inglaterra llamado Tomás Bienvenido Royce llevó su embarcación al norte del estrecho de Bering por primera vez en la historia de la caza comercial de ballenas occidental, y regresó con la bodega llena, demostrando que la pesca de ballena boreal en el Ártico estaba disponible para ser explotada. Para las décadas de 1850 y 1860, los barcos balleneros yanquis operaban en grandes cantidades en las aguas cercanas a lugares como Punta Barrow. En ese momento, los nativos se encontraron en el centro de una colisión entre dos economías muy diferentes. Verás, los balleneros comerciales querían cosas que la ballena boreal proporcionaba: barbas de ballena y aceite. Para que te des una idea, las barbas de ballena, esas placas largas y flexibles dentro de la boca del animal, era uno de los materiales industriales más valiosos del siglo XIX. Se usaba para fabricar una variedad de productos como corsés, látigos para carruajes y varillas de paraguas. En la década de 1880, una sola ballena de Groenlandia podía proporcionar suficientes barbas de ballena como para alcanzar miles de dólares en el mercado. Así que los balleneros yanquis contrataron a los cazadores nativos por su conocimiento de las condiciones del hielo y de esa ruta migratoria. A cambio, los nativos conocieron los rifles, el tabaco y una economía monetaria, una economía que empezó a desintegrar su ciclo natural. Luego, Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867, que se convirtió en un territorio organizado de Estados Unidos en 1912. Por esa época, los mapas occidentales identificaban la zona como Barrow, nombrada así por un explorador británico en honor a Sir John Barrow, aunque cabe decir que los nativos siempre mantuvieron su propio nombre para el pueblo. En ese contexto, la zona comenzó a evolucionar para apoyar el comercio en crecimiento. Cape Trading Station se estableció en 1893. Una misión presbiteriana llegó en 1899 y una oficina de correos abrió en 1901. El gobierno de Estados Unidos también había llegado como parte del Primer Año Polar Internacional, un programa científico coordinado a nivel mundial que involucraba a 11 naciones. Para ese esfuerzo, el Cuerpo de Señales del Ejército envió una expedición de 10 hombres para establecer una estación de investigación en el punto más al norte del país. Y así, no pasó mucho tiempo antes de que los cazadores fueran atraídos hacia el trabajo asalariado y se alejaran de la caza comunal que sus antepasados usaban para alimentar a la aldea. Aunque el auge no duraría para siempre, a principios del siglo XX, la caza comercial había agotado el recurso que vino a explotarla. Y así,
Tal cual, los empresarios empacaron sus cosas y se fueron a casa, dejando atrás la carcasa de una ciudad en el proceso. Una tragedia llevó brevemente este remoto puesto avanzado al centro de atención mundial. En agosto de 1935, cuando el legendario Will Rogers y el famoso aviador Willie Post volaban por Alaska, y su motor falló, enviando a ambos hombres a la tumba. Aunque el desastre fue horrible y conmocionó a la nación, también puso un foco de la cultura pop en la región. Luego, después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se construyó una serie de estaciones de radar durante la guerra y hasta la década de 1950, conocida como la línea DEU o la red de alerta temprana lejana. Los estadounidenses ahora podían detectar bombarderos soviéticos antes de que llegaran al continente. Considerando la paranoia de la Guerra Fría, esto era un recurso nacional muy importante. Y así, mientras la Guerra Fría convertía al pueblo en un recurso militar estratégico, todo el territorio estaba al borde de un cambio político masivo. El 3 de enero de 1959, el presidente Eisenhower firmó una proclamación que convertía a Alaska en el estado número 49 de la Unión. Para la gente del norte, esto significó pasar de ser un territorio gobernado de manera laxa a convertirse en un estado completamente integrado de los Estados Unidos. Sin embargo, fue una evolución oportuna, porque menos de una década después de obtener la condición de estado, el recién nombrado estado número 49 sería sacudido por un terremoto económico. En marzo del 68, Armco y Humble Oil confirmaron un hallazgo costero masivo a aproximadamente 250 millas al norte del pueblo. Y necesito enfatizar que esto resultó ser el campo petrolero convencional más grande jamás encontrado en América del Norte, con un estimado de 9.6 mil millones de barriles recuperables, así que casi de inmediato, la pregunta de quién tenía el derecho de grabar esa infraestructura se volvió primordial. Eben Hobson, un líder nativo, entendió esto y actuó rápido. Nacido en Barrow en 1922, Eben Hobson había servido en la legislatura territorial de Alaska y después trabajó en la oficina del gobernador en Juneau. Y Eben Hobson quería captar los ingresos fiscales de este descubrimiento. Contaba con el respaldo de un gran punto de inflexión legal, la histórica Ley de Resolución de Reclamaciones de los Nativos de Alaska, promulgada por el presidente Nixon. Y debo decir que este fue el acuerdo de reclamación de tierras más grande en la historia de Estados Unidos. En la historia, transfiriendo 44 millones de acres de tierra y casi $1.000 millones a corporaciones propiedad de nativos. Y fue esta nueva ventaja legal lo que le dio a Hobson la base fundamental que necesitaba. Ahora, contando con el apoyo de Washington, reconoció que se avecinaba una transformación industrial en la vertiente norte. Eso traería una enorme riqueza a las compañías petroleras y al Estado, mientras que las aldeas nativas seguirían en gran medida sin influencia. Así que, de manera brillante, su solución fue incorporar las 8 aldeas, más al norte de Alaska, en un solo borough que abarcara todo el campo petrolero. Para aclarar, un borough es una forma de gobierno similar a un condado con la autoridad para imponer impuestos a la propiedad sobre todo lo que esté dentro de sus límites. Y así, la idea de unirlos a todos era que los ingresos recaudados pudieran financiar todo lo que les faltaba a las comunidades de ahí. En 1972, después de una campaña que dirigió él mismo, los votantes de Alaska aprobaron el Northern Slope Borough y Hobson se convirtió en su primer alcalde. Inmediatamente lanzó un programa de obras de infraestructura de $150 millones, financiado a través de los ingresos fiscales del petróleo y bonos municipales. Y necesito señalar que aquí es donde el pueblo realmente se convirtió en una ciudad en el sentido más estricto. Se pavimentaron calles, se instalaron sistemas de alcantarillado, se construyeron estaciones de bomberos y se abrió un hospital. También se construyeron escuelas en las 8 aldeas. Y cuando la Universidad de Alaska rechazó la solicitud del alcalde de establecer un colegio comunitario en North Slope, Hobson usó fondos del municipio para simplemente construir su propia escuela. Esa institución sigue funcionando hasta el día de hoy. Este tipo de progreso en el Círculo Ártico fue realmente notable. En menos de una década, el municipio había entregado infraestructura pública significativa
en un entorno que es tanto extremadamente frío como oscuro durante casi la mitad del año, sin mencionar que está casi completamente desconectado del resto del país. Para la década de 1990, la comunidad estaba utilizando su riqueza petrolera para construir sus propias instituciones, incluido un centro de patrimonio para preservar su idioma y cultura. Curiosamente, también lograron continuar con sus tradiciones de caza de ballenas. Cada primavera, los equipos locales todavía salen al hielo costero en botes tradicionales cubiertos de piel para cazar durante la migración de la ballena de Groenlandia. Una caza exitosa desencadena un festival que incluye el lanzamiento de manta, donde los participantes son lanzados al aire desde una piel de morsa sostenida por el resto de la comunidad. Aparte de eso, cuando el pueblo entró en el siglo XXI, también se convirtió en la primera línea de la investigación climática. Como la región se está calentando aproximadamente 4 veces más rápido que el promedio global, los investigadores han observado eso. El hielo marino, que antes se formaba en octubre, ahora a veces no aparece hasta enero, dejando la costa expuesta a tormentas que antes absorbía el hielo. Y aquí está el problema. El acantilado de permafrost detrás del centro de la ciudad está retrocediendo tan rápido que el borde ya está a solo unos metros de las zonas residenciales, lo que significa que North Slope tiene una de las erosiones costeras más rápidas registradas en cualquier parte de Estados Unidos. Sin embargo, esta erosión también ha sacado a la luz un tesoro del pasado, ya que los huesos de los antiguos montículos están sobresaliendo del propio acantilado. Los restos de una niña de hace 800 años que se determinó fue víctima de hambre y enfermedad. También fueron descubiertos debido a la erosión costera, lo que deja a muchos preguntándose si a este ritmo quedará algo más para que los arqueólogos encuentren dentro de otros 800 años. Supongo que solo tendremos que esperar para saberlo. Pero hasta entonces, aquí se despide Ryan Sokash.